El régimen de La Habana, Cuba, sin el petróleo de Venezuela, se desploma. Ya se comienzan a agotar las pocas reservas de petróleo que quedaban en la isla. Les tengo las declaraciones que llegan directamente desde el régimen de La Habana, donde nos da una visión de la dura crisis, aún más dura para el cubano de a pie, para nuestro pueblo, por culpa de esa dictadura. Recordemos que el régimen de La Habana ha mandado durante décadas a los profesores, a los militares, a los médicos a cambio del petróleo venezolano. Tras la captura del dictador Nicolás Maduro, se ha cerrado esa brecha y Cuba es un país ineficiente, incapaz de producir, y esa culpa no la tiene el embargo. Mire cada uno de los hoteles que se han erigido en la isla. La culpa es de ese aparato militar castrista que tiene miles de millones de dólares y que te dice a ti que no tienen efectivo, que te dicen a ti que tienes que aguantar este apagón y que, señores, el panorama pinta muy gris para una dictadura que ahora el único petróleo que tiene es el que le está llegando desde México y que sabemos que esa llave va a estar abierta hasta que Trump ponga a la presidenta de México a decir o escoge la relación con una dictadura o escoge la relación comercial con nosotros. Mientras tanto, escuchen lo que hoy la televisión cubana ha dicho este 19 de enero, que están sin combustible prácticamente. De afectaciones que se han reportado en las últimas horas, en los últimos días en el país, y es que esto tiene que ver, impacta en la generación. Bueno, realmente la mayor incidencia la tiene que la generación distribuida la tenemos fuera de servicio por falta de combustible prácticamente completa. O sea, no tenemos combustible diésel para no tenemos combustible diésel. La generación distribuida, y eso por supuesto hace que la disponibilidad se vea disminuida. No tenemos combustible diésel. Claro, durante décadas vivieron pegados como la prostituta caribeña que son, esa dictadura, a la teta de Venezuela. Se acabó la teta de Venezuela, se acabó el petróleo de Venezuela y este régimen es ineficiente. Cuba produce menos del 40% del combustible que necesita para la generación eléctrica. El régimen, y esto era a Vox Populi, el petróleo que le llegaba desde Venezuela, ¿qué hacían? Lo revendían. Las reservas de Cuba están prácticamente en cero. Eso lo sabe el gobierno de los Estados Unidos. Y hoy está tocando fondo. Hoy hay una incapacidad. Pero en medio de esta incapacidad hemos reportado durante todos estos días lo que hemos dicho que es un gasto de combustible totalmente innecesario para movilizar a un pueblo a una guerra que no viene, para seguir jugando al gato y al ratón con los Estados Unidos, en lugar de proteger las pocas reservas de petróleo y comenzar a invertir el dinero de los militares, que son miles de millones de dólares, para comprar petróleo en el mercado internacional y así hacer que el pueblo sufra menos. Al régimen de La Habana nada de eso le importa, porque el régimen de La Habana lo que quiere es ver al pueblo sufriendo más hambre y más miseria. Entonces, está tocando fondo la reserva de petróleo de Cuba y sin esto el régimen se desploma. Al mismo tiempo, les tengo aquí este artículo que salió en el New York Times, donde en el día de ayer se habla de que Cuba puede sobrevivir sin el petróleo de Venezuela. Aquí dice que Cuba necesita 100,000 barriles de petróleo al día para mantener sus luces encendidas y para que sus autobuses, trenes y fábricas sigan funcionando. Bueno, hay que decirle al New York Times que Cuba no necesita 100,000 barriles de petróleo para autobuses porque no hay autobuses, no hay trenes, los trenes están rotos y las pocas fábricas que siguen, bueno, ¿cuántas de ellas verdaderamente funcionan? Pero debido al presidente Donald Trump, no. Debido al presidente Donald Trump, no. Debido a la dictadura que impera en la isla, no está recibiendo la cantidad de combustible que necesita. Con el gobierno de Trump ejerciendo el control sobre la industria petrolera, Cuba solo recibe una pequeña parte del petróleo que necesita. Una escasez que, según advierten los expertos, es cada vez más probable que desencadene una crisis humanitaria sin precedentes en el país. El petróleo escasea en Cuba desde el gasóleo para los autobuses hasta la gasolina para los automóviles y el combustible para aviones. Según expertos en energía y economistas que siguen de cerca la evolución de Cuba, la isla ya sufre prolongados apagones, pero podría llegar a una paralización total cuando se agoten las reservas, por lo que el país quedaría sumergido en la
oscuridad y su economía colapsaría. Dice New York Times que una emisora de radio y televisión del centro de Cuba gestionada por el gobierno, todo es gestionado por el gobierno, que es una dictadura, anunció el martes que llevaba varios días sin emitir porque se había quedado sin gasóleo para el funcionamiento de sus instalaciones. Sin electricidad, muchas personas tampoco tienen agua corriente, pero sí aparece electricidad para mover a todos los militares por el país, ¿verdad? Al carecer de efectivo, líneas de crédito, porque son una dictadura y porque además sus propios aliados no le prestan el dinero porque son mala paga. Cuba compensaba a Venezuela al enviar médicos, enfermeras y otros profesionales. Los cubanos también eran una parte clave del destacamento de seguridad del dictador Nicolás Maduro y 32 de ellos murieron en el ataque de Estados Unidos para capturar al gobernante venezolano. Pero después de la incursión estadounidense en Venezuela, el presidente declaró que se detendrían los envíos de petróleo. En su momento más álgido, o sea, en el momento de máximo esplendor, señores, Venezuela enviaba a Cuba 100,000 barriles diarios, la producción de todo lo que necesitaba Cuba al día, más la producción cubana. ¿Qué hacía Cuba con eso? Lo revendía y con ese dinero lo empleaban para construir los hoteles, más el dinero que entraba por el turismo. Si Cuba pierde eso, el impacto va a ser básicamente catastrófico, dijo Jorge Piñón, ex ejecutivo petrolero, que ahora es investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas. La cadena de acontecimientos es que la economía cubana se derrumba literalmente. No hay alimentos en los mercados, los trenes no circulan, los autobuses no circulan. México había estado enviando unos 22,000 barriles diarios, pero esa cifra se redujo a unos 7,000 hacia finales de 2025. Este mes llegó un envío de México de unos 85,000 barriles. Entonces, Cuba hoy está dependiendo de lo que pueda hacer internamente y de lo que le pueda proveer México, que recordemos, México les está llegando este producto porque el presidente Donald Trump se lo ha permitido. En medio de todo esto, pues, ¿qué ha dicho el dictador cubano Díaz-Canel? Ha respondido arremetiendo contra el gobierno estadounidense y contra un embargo comercial de décadas que limita su capacidad de hacer negocios a escala internacional. De nuevo, se les olvida mencionar al New York Times algo vital. Sí, limita trabajar con el dólar, pero ¿por qué no negocian con China y lo hacen con el yuan? ¿Por qué no lo hacen con los rublos rusos? Porque verdaderamente lo que quiere la dictadura no es un negocio con Rusia, no es un negocio con China, es un negocio con los Estados Unidos y el dólar americano. Esa es la realidad. Entonces, aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, y me encanta esto que dijo Emilio Morales en relación a Cuba, dice que la isla invirtió muchísimo en turismo, pero acabó con hoteles que son elefantes blancos y están prácticamente vacíos. Miren, en una ciudad que parece bombardeada, y sí, ha sido bombardeada por esa dictadura castrista, lo único que vuelan son las auras, y usted ve cómo se erigió ese gran hotel, la Torre K, el edificio más alto de Cuba, donde la mayoría de las habitaciones de la isla están vacías. Del turismo, ¿por qué? Porque la gente no va. Miren ustedes, pero para esto se aparece. ¿Cuánto usted cree que cuesta hacer este hotel? Ah, pero para eso sí aparece dinero. Por eso estamos en una economía que se está desplomando, se le está cayendo a pedazos, porque han sido muy malos en una inversión y en lugar de potenciar la producción, han potenciado los servicios y estos servicios no se han recuperado después de una pandemia y después, por supuesto, de todo lo que está pasando con una dictadura y un muy mal servicio que existe en la isla. ¿Usted cómo es el servicio que recibe una persona cuando va de turismo a la isla? En comparación cuando usted va de turismo a Dominicana, que es el rey del Caribe, o cuando usted va a México, ahí usted tiene la respuesta. ¿Cómo está sobreviviendo Cuba en estos momentos?